Hola, mi nombre es Valentina Peña y a continuación, junto con mis compañeras, vamos a hablar sobre el seminario 2B de bioquímica que trata sobre el receptor SRB1 y su rol en la transitosis de LDL en las células endoteliales a través de 2,4 para promover la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad vascular sistémica caracterizada por la formación de placas de ateroma. Estas placas se forman por acumulación de lípidos, principalmente colesterol, leucocitos y matriz extracelular, además de la proliferación y migración de células musculares lisias a la íntima de la pared del vaso. El colesterol se transporta en la circulación principalmente unido a las lipoproteínas de baja densidad o LDL que penetran en la pared arterial. La acumulación de estos componentes hace que aumente el tamaño de la placa de ateroma, estrechando la luz del vaso y disminuyendo el flujo sanguíneo. A su vez, estas placas de ateroma pueden llegar a romperse formando trombos que pueden ocluir arterias y causar ataques isquémicos agudos, como puede ser un ataque cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. En cuanto al objetivo, el trabajo giró en torno a demostrar que el tráfico de LDL por la pared arterial no involucra un proceso pasivo que se da en el endotelio comprometido con sitios propensos a lesiones. La hipótesis planteada como base expone que la transacitosis del LDL por el receptor SRB1 es un proceso activo e influye en la génesis de la aterosclerosis. Esto conduce a la generación del objetivo principal, el cual es determinar la relación causa-efecto entre la aterosclerosis y el receptor SRB1 en el endotelio. Y este requiere una interacción con otras proteínas citoplasmáticas del transporte del LDL. Nos parece importante hablar sobre el transporte inverso de colesterol. Este transporte se lleva a cabo mediante las lipoproteínas de alta densidad o HDL, encargadas de remover el exceso de colesterol que se encuentra en diferentes tejidos extrahepáticos para posteriormente llevarlo al hígado. El HDL utiliza como transportador directo al SRB1 que se encuentra en los hepatocitos mediante su unión por la apoproteína A1. A su vez, se necesita la acción de otra proteína llamada PDKZ1 para que haya un buen mecanismo. El transporte se encuentra facilitado por una enzima llamada lipasa hepática y el exceso de colesterol se elimina mediante la formación de ácidos biliares o sales biliares que luego se excretarán en la bilis. A partir de todos estos datos podemos definir que el HDL cumple un rol importante sobre las lesiones arterioscleróticas, debido a que reduce la cantidad de colesterol circundante en sangre. Principalmente se usaron dos tipos de ratones, por un lado ratones SRB1 control, que son aquellos ratones que tienen presente el receptor, y por otro lado se silenció dicho gen en ratones que eran ApoE negativo, es decir, que tienen ausente a lipoproteína E. Estos ratones siempre tienen lesiones ateroscleróticas, por eso son muy utilizados en estos estudios. Entonces los llamaremos simplemente SRB1 delta EC. Estos a la vez se cruzaron con ratones ALT-CRE, que son animales que tienen deficiencia a nivel de receptores a los hepatocitos, y se obtuvo un ratón llamado SRB1 delta EP, el cual tiene ausente el receptor SRB1 tanto endotelial como hepático. También se etiquetaron lipoproteínas y receptores de interés con carboxamina lipofídica, con histidina y con biotina. Acá hay 3 ejemplos de su utilización. En esta imagen que se ve acá, todo lo que está marcado con rojo es LDL marcado con DIL, y se observa que hay más LDL marcado en ratones control que en los ratones que tienen deficiente el SRB1 endotelial. Además del silenciamiento selectivo del SRB1 endotelial, también se utilizó este método con genes de otras proteínas. Se usaron anticuerpos de bloqueo, como por ejemplo el anti-SRB1. Se cultivaron modelos de células endoteliales aórticas humanas llamadas AEX. Se emplearon técnicas de impregnación para lípidos y proteínas específicas, como por ejemplo en esta imagen que voy a tratar de señalar ahora. Se utilizó tinción oil red para visualizar lesiones arterioscleróticas. Se realizaron perfiles lipídicos y cuantificación de captación y transitosis de estas lipoproteínas. Algo muy importante a nombrar que vamos a desarrollar mejor en los resultados son las mutaciones puntuales del gen SRB1 endotelial. Se utilizaron técnicas de inmunotransferencia, inmunoquímica y diferentes enfoques de microscopía como la electrónica y la fluorescencia confocal. Bueno, ahora con mis compañeras vamos a pasar a describir los resultados. En este primer experimento, lo que se quiso evidenciar o determinar es la función o el rol que tiene el receptor endotelial Scavenger en la arteriosclerosis. En las imágenes podemos evidenciar
diferentes muestras aórticas de dos tipos diferentes de ratones que mencionaron mis compañeras anteriormente. A la derecha vemos aortas de ratones que tienen ausencia del receptor endotelial, que se denominaron SRB1-EC, mientras que a la izquierda vemos las aortas de ratones control Floxed que tenían una expresión normal del receptor endotelial. Lo que se puede observar a simple vista es que los ratones que tenían ausencia del receptor Scavenger endotelial tuvieron marcadamente menos lesiones arterioscleróticas en comparación con los que tenían la presencia del gen. Por lo tanto, podemos determinar que en el endotelio el receptor Scavenger cumple con un papel aterogénico, promoviendo la formación de lesiones arterioscleróticas. A los ratones que tenían ausencia del receptor endotelial también se les suprimió la expresión del gen SRB1 que se encuentra a nivel de los hepatocitos y se designaron, como se ve acá, SRB1-HEP. Lo que se observó fue que estos ratones tuvieron una arteriosclerosis muchísimo más severa que se ven en las imágenes N y O, y muertes más tempranas por oclusión de arterias coronarias y lesiones fibróticas de miocardio respecto a los ratones control que expresan el SRB1 endotelial. Esto se debió a que se vio afectado el transporte inverso de colesterol que mencioné anteriormente, en el cual participan los receptores SRB1 mediante la participación de HDL. Por lo tanto, el receptor que se encuentra a nivel de los hepatocitos cumple un papel arterioprotector, en contraste al receptor que se encuentra en el endotelio. Otra variable a mencionar es que la ausencia del receptor endotelial no alteró de forma significativa los niveles circundantes de lípidos totales en general dentro de la circulación, como tampoco alteró la inflamación vascular o la adhesión de células leucocíticas, tanto en condiciones basales como en condiciones proinflamatorias que se inducieron por el factor de necrosis tumoral. En este experimento se quiso saber si la proteína PDZK1 endotelial influye en el tráfico de LDL como lo hace a nivel del hígado con el tráfico de HDL en el transporte inverso del colesterol. Lo que se vio fue que en aquellos ratones con proteínas PDZK1 delta EC, que son los que carecen de la proteína en el endotelio, que son los que tenemos de nuestro lado derecho, tuvieron la misma cantidad de lesiones que los que sí tienen esta proteína en su endotelio, que son los que tenemos del lado izquierdo. Esto quiere decir que no hubo modificaciones, por lo tanto, esta proteína no trabaja en conjunto con el receptor SRB1 endotelial para promover la aterosclerosis. Aquí lo que se hizo fue marcar con DIL, que es carboxilina lipofílica, el LDL nativo, que es lo que vemos en azul, y el LDL oxidado, que es lo que vemos en rojo. Esto se hizo para seguirle su trayectoria e inyectarlo en ratones control con SRB1 y en ratones SRB1 delta EC, que son los que carecen de dicho receptor. En las figuras J y A lo que se observó fue que tanto el LDL nativo como el LDL oxidado penetró más en los ratones que sí presentan el receptor. Como podemos ver, en los ratones que no presentan el receptor hay muy poca y casi nada penetración de cualquiera de los dos LDL, ya sea oxidado o nativo. Lo mismo lo podemos ver en las gráficas L y C, donde la captación de LDL fue menor en los ratones sin receptor. Por lo tanto, el receptor SRB1 endotelial es quien promueve la transacitosis del LDL. Acá se quisieron observar varias variables. En la figura M lo que se puede observar es que expresando o no el receptor, la permeabilidad endotelial no se ve afectada. En la figura E se utilizó un anticuerpo para bloquear al receptor SRB1 endotelial como una posible intervención farmacológica y se vio que efectivamente disminuye la captación del LDL. En la figura O se quiso saber si la ausencia del receptor SRB1 afectaba la cantidad de macrófagos. Se vio que no lo alteraba. Pero sin embargo, en la figura P se muestra la cantidad de LDL que fue marcado con DIL que se puede encontrar dentro de los macrófagos, es decir, el LDL que fue fagocitado. Y se observó que en los ratones SRB1 delta EC era menor porque al estar ausente el receptor, menor LDL penetra la pared arterial. Para el experimento 6, nosotros en un primer momento tenemos a la figura A, en donde se grafica la captación tanto de LDL nativo como de LDL oxidativo en ratones control, con el receptor SRB1 silenciado y con la proteína PDZK1 también silenciada.
Es a partir de esta figura que nosotros podemos comprender que la ausencia de la proteína endotelial no afecta el proceso de captación para ambos LDL en comparación con la situación control. Pero si nosotros comparamos la atenuación del receptor con la situación control, vemos que este factor sí influye en el proceso de captación. Asimismo, tenemos la figura B y la figura C, en donde se representa tanto la captación como la transitosis para ambos LDLs en ratones control, pero van a cambiar las variantes aquí porque tenemos para anticuerpos de bloqueo anti-SRB1 y para inhibidor químico de SRB1. Entonces, a partir de ver justamente las dos gráficas, podemos terminar de entender que la atenuación del receptor endotelial, ya sea por los anticuerpos de bloqueo o por el inhibidor químico, debido a su marcada disminución en comparación con la situación control en ambos casos, van a disminuir ambos procesos para ambos LDLs. Bueno, en el experimento 7 nosotros lo que vamos a tener justamente es en un primer momento la figura E, en donde se está graficando la activación de ENOS mediada por dos factores presentados aquí abajo en situación control y con el silenciamiento de CRB1. Nosotros lo que vamos a ver entonces es que la atenuación de este receptor endotelial bloquea la activación de ENOS mediada por HDL, debido a que se genera una pérdida completa en la vasodilatación inducida por HDL en los anillos aórticos de los ratones que no presentan este receptor. Por otro lado, se ve que no hay una marcada disminución, es decir, que la activación de ENOS no se vio afectada. Siguiendo esta línea de pensamiento, en la figura F se ve la misma situación de activación de ENOS en control, con los mismos factores, pero va a cambiar su comparación por la disrupción de las caviolas por ciclodextrina, es decir, CD, en donde nosotros vamos a ver que efectivamente la disrupción de estas caviolas afecta la activación de ENOS para ambos factores. Entonces se llega a la conclusión de que la atenuación del transporte de LDL en ratones que no presenten este receptor no está relacionado con la alteración en el microambiente de las caviolas. Bueno, en este experimento lo que se investigó fue la capacidad de otros receptores de LDL para mediar su transporte. Por ejemplo, se atenuaron LDLR en el sector de arriba y CD36 en el sector de abajo, ya sea por silenciamiento génico o por un anticuerpo de bloqueo. Y lo que se observó fue que con la atenuación de ambos receptores, la captación de LDL disminuyó siempre. Sin embargo, en la transitosis de LDL no hubo ningún cambio, por lo tanto la transitosis de la lipoproteína es responsabilidad de SRB1. Antes se le atribuía al receptor ALK1 la captación y transitosis de LDL, entonces se comparó su capacidad respecto a SRB1 para promover lesiones ateroscleróticas. En la figura F lo que se ve es que se silenció SRB1, ALK1 o los dos al mismo tiempo, y se observa que en los tres casos el porcentaje de transitosis disminuyó. Sin embargo, en la figura F se observa que la expresión de ALK1 en ratones SRB1 delta EC es normal. Y recordemos que estos ratones casi no tenían lesiones ateroscleróticas, entonces se llega a la conclusión de que ALK1 no promueve dicha enfermedad y que solo lo hace el receptor SRB1 endotelial. Este experimento constó de 3 partes en las cuales se realizaron mutaciones por deleción de aminoácidos en diferentes sectores del receptor a estudiar. En rojo se marcan mutaciones del punto de unión para LDL, en violeta se marca una mutación que causa alteraciones en la interacción del receptor con el colesterol de la membrana plasmática, que si recordamos cumple una función muy importante en las balsas lipídicas ofreciendo firmeza. En azul se encuentran mutaciones de la cola citoplasmática C-terminal del receptor y en verde se encuentran mutaciones de la secuencia de aminoácidos donde precisamente se va a unir una proteína citoplasmática llamada DOC4, que es necesaria para el proceso de transitosis de LDL. En este experimento se hizo una comparación entre los niveles de captación y transitosis de los diferentes mutantes para los puntos de unión de LDL indicados todos en rojo. En la figura B podemos observar los niveles de captación de LDL nativo humano a la izquierda, mientras que a la derecha podemos observar la captación de LDL oxidado.
En la imagen C podemos ver lo mismo, pero para la transitosis. La columna violeta indica una mutación en la membrana citoplasmática que interactúa con el colesterol, que no afectó ni la transitosis ni la captación de LDL respecto al control. En ambas figuras podemos ver una disminución considerable de la transitosis y de la captación de LDL. Por lo tanto, es indispensable la unión directa de LDL al receptor para que suceda la transitosis de LDL a través de la pared endotelial. En el segundo experimento se vio que la mutación en delta C15 que conservaba esta secuencia específica de aminoácidos que estaba escrita acá, no afectó la captación y la transitosis de LDL nativo ni oxidado, como se ve en las figuras D y E, que está señalado naranja. Por el contrario, las mutaciones de delta C23 y delta C30, que tienen una deleción de esa secuencia, tuvieron una marcada disminución en la captación y la transitosis de LDL, y está marcado en violeta. Por lo tanto, esta secuencia de 8 aminoácidos es requerida para el tráfico de LDL, seguramente porque interactúa con una proteína citoplasmática importante que permite la internalización de SRB1 junto al LDL en vesículas citoplasmáticas para su posterior transitosis hacia el espacio subendotelial, porque el SRB1 no puede realizar por sí mismo esta internalización. Bueno, según las mutaciones en la secuencia de estos aminoácidos, en el tercer experimento que se hizo se quiso reafirmar esta hipótesis, de que la secuencia de 8 aminoácidos es requerida para la internalización del receptor y el tráfico de LDL. Lo que se vio fue que todas las mutaciones de dicha secuencia atenuaron la captación y la transitosis de LDL y está marcado en las barras verdes. A partir del experimento anterior, se quiso saber qué proteína era la que interactuaba con la secuencia de aminoácidos y la que mostró una interacción más fuerte fue DOC4. A partir de las figuras A y B, se observó que DOC4 efectivamente interactúa con la secuencia de 8 aminoácidos de SRB1 y causa su internalización en vesículas intracelulares. En el gráfico en C, también se observó que la interacción entre SRB1 y DOC4 aumentaba en presencia de LDL oxidado y nativo respecto al control. Por lo tanto, es necesaria la unión de LDL a SRB1 para que se asocie a DOC4 y viceversa. Para reafirmar que SRB1 trabaja en asociación con DOC4, se realizaron experimentos para saber si existe una coexpresión en el mismo sitio de la aorta. En la figura en D lo que se observa es que el SRB1 a la izquierda y DOC4 que se encuentra a la derecha se expresaron con la misma intensidad en el endotelio intacto y ambos bajan su nivel de expresión en el endotelio desnudo. Mirando la gráfica de la figura F, se puede ver que la expresión del SRB1 y DOC4 es baja en la curvatura mayor, que no presenta tantas lesiones porque es resistente a la arteriosclerosis, en las barras celestes. Mientras que en la curvatura menor hay muchas lesiones y existe una coexpresión del SRB1 y DOC4 que está en las barras en rojo. Para que sea más visible esto, en la imagen en E se encuentran las aortas de ratón sano y enfermo, y se observa que la curvatura menor tiene una marcada arteriosclerosis que se encuentra con la flecha roja. Para reforzar el resultado en 3 cortes de pacientes independientes, se observó que la expresión del receptor SRB1, que son las gráficas que están de arriba, y la proteína DOC4, que son las gráficas que están abajo, fue mayor en las arterias ateroscleróticas, que son las cajas rojas, que en las normales, siendo las cajas azules. Bueno, en el experimento 12 lo que se quiere demostrar es cómo la proteína DOC4 es la responsable de la internalización del receptor SRB1 unido a LDL en las vesículas intracelulares. Por lo tanto, vamos a tener dos figuras A y B, en donde en las barras superiores de cada una se representa la internalización del receptor con biotina y total, y en las inferiores también la internalización con biotina y total, pero de la transferina representado con TR. Si nos desplazamos entonces a las gráficas de cada figura, vamos a ver cómo en negro se da la situación control y en verde la situación con la ausencia de la proteína. Entonces vamos a ver que se genera una marcada disminución en el porcentaje de internalización del receptor debido a la disminución de la proteína. Entonces lo que vamos a entender justamente es que la internalización de la transferina no se ve afectada por la ausencia de la proteína, sino que lo que se ve afectado es la internalización del receptor. Por lo cual se concluye que la proteína no influye
de manera específica en la internalización del receptor, sino que es necesario para que se lleve a cabo el proceso. Esto también lo podemos visualizar en la figura 1, representado con la letra N, en donde lo que tenemos son vesículas intracelulares que son encargadas justamente de llevar el LDL al espacio subendoterial, y dentro de ellas vamos a encontrar marcado con oro tanto a LDL como al receptor SRB1, en donde LDL está marcado con las flechas amarillas y el receptor SRB1 marcado con las flechas rojas. Bueno, acá observamos que en la figura C se observa la presentación de captación de EDIL de las LDL nativo en las células endoteliales. En control tenemos esto que está en negro. Las proteínas silenciadas DOC4 están en verde, las que tienen su receptor SRB1 silenciado están en rojo, y las que tienen tanto su receptor SRB1 como la proteína DOC4 silenciada están en blanco. A su vez, en la figura E se ve la captación y en la figura F se ve la transacitosis del LDL nativo como del oxidado. Lo que tenemos en negro es lo que está en control y lo que tenemos en verde es la proteína DOC silenciada. Con estas tres imágenes se puede deducir que tanto la captación como la transacitosis del LDL nativo y o del LDL oxidado se aminora en las células con atenuación SRB1 o DOC4, sean por separadas o juntas. Por otro lado, en la figura G, que es lo que tenemos acá, se observa la transacitosis del HDL en la situación control, que es lo que tenemos acá en gris, el silenciado, su receptor SRB1 y la proteína DOC4 silenciada en verde. Se observa que solo se ve afectada cuando su receptor está silenciado. Por lo tanto, DOC4 no participa de la transacitosis del HDL, participa solamente del tráfico del LDL específico de la carga. Bueno, en la figura H se muestra la actividad de RAC1 al tratarse la célula con LDL nativo y en la I con oxidado. En la barra superior de acá se muestra aquellos RAC1 que están unidos a GTP, o sea, aquellos que se activaron. Y en la barra de abajo se muestra el total RAC1 presente, esté activado o no. Bueno, en las columnas de la izquierda ni SRB1 ni DOC4 están atenuados y se ve que a partir de los 10 minutos hay una activación de RAC1 que se encuentra unido a GTP. Por el contrario, en la columna de la derecha tenemos la situación control de SRB1 y DOC4 y también con el receptor y la proteína atenuadas. Como se puede observar, aunque la célula sea tratada con LDL, si SRB1 y DOC4 están atenuados, no va a haber activación de RAC1, es decir, RAC1 no se va a unir a GTP. En la figura J se observa la captación de LDL nativo y oxidado por parte de SRB1. En las columnas rojas se ve la muy poca captación de LDL que tiene SRB1 cuando RAC1 está silenciado genéticamente o cuando se inhibe químicamente. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el tráfico de LDL solo es posible si RAC1 se activa. Y esta activación de RAC1 se da gracias a la unión de el LDL al SRB1 y la asociación de DOC4 al receptor endotelial. Bueno, la principal conclusión a la cual nosotras llegamos es que el receptor SRB1 endotelial es aterogénico y es el principal mediador de la transitosis de LDL desde la circulación hacia el espacio subendotelial. Pero también existen receptores SRB1 ateroprotectores en los hepatocitos, los cuales se encargan de captar a las lipoproteínas HDL, que tienen como principal función recoger el exceso de colesterol en los tejidos. De esta manera se lleva a cabo el transporte reverso de colesterol, el cual va a ser excretado por la bilis. Para este proceso se requiere de la proteína PDSK1, la cual no participa en la transitosis endotelial de LDL por parte de este receptor, como dice aquí. Bueno, ahora voy a explicar el transporte de LDL, que básicamente es cuando el SRB1 unido al LDL es transportado dentro de la célula endotelial por medio de una vesícula intracelular, que es lo que se forma acá. Este mecanismo se da por la acción de DOC4, cuando se une al receptor y al ser un proceso activo es RAC1 quien proporciona dicha energía. Cuando el LDL llega al espacio subendotelial, se oxida y es fagocitado por macrófagos, los cuales se convierten en células espumosas.
La acumulación de lípidos, linfocitos y macrófagos que liberan mediadores inflamatorios promueven la formación de la placa de ateroma. Cuando la placa crece, empieza a estrechar la luz del vaso y disminuye el flujo de sangre. Si la placa se rompe, se forma un trombo que termina por ocluir la arteria y causa un evento isquémico agudo como un infarto agudo al miocardio o un ACV.